Buenas noches. Vamos a continuar hoy con el tema 10 y teniendo en cuenta lo que hemos trabajado la clase pasada, habíamos definido la medida o longitud de un segmento o distancia entre los puntos. Entonces vamos a ver un par de propiedades relacionadas con esta definición. La primera dirá que si dos segmentos son congruentes, sus medidas serán iguales. Y la segunda dirá que teniendo en cuenta la definición que de un segmento que resultaba definido como la abscisa del punto H, que resultaba de transportar el segmento sobre la semirrecta OU, y entonces la medida del AB era x de H, ¿no? Si el x de H es mayor que 0, está en el H en el OU, y si la x de H es menor que 0, estaría en la opuesta de la OU, eh, pero nosotros siempre transportamos sobre la semirrecta U, así que, pero en caso de que tendríamos un, un transporte hasta la opuesta, entonces la medida de la B tendrá que darse como menos x de h, porque como el x de h es negativo, entonces para que sea positiva la longitud tendrá que ser el opuesto, con lo cual el resultado va a ser siempre positivo. En definitiva, la medida de AB va a ser el valor absoluto de x de h, según que h esté en la semirrecta U o esté en la opuesta de la U. Y ahí ya tendríamos que para cualquier punto h de la recta U, la medida de AB va a ser el valor absoluto de la abscisa del punto h. Vamos a exponer una proposición, la 10.2, que nos va a indicar cómo calcular la medida de un segmento en forma genérica usando las abscisas de los puntos extremos de ese segmento, ya que como siempre podemos transportar sobre la semirrecta U cualquier segmento y encontrar otro congruente, y aprovechando del hecho de que dos segmentos congruentes tienen la igual medida, entonces la medida del segmento será igual a la medida del segmento que ha sido el resultado del transporte. La formulita que propone la proposición es que la medida va a ser el valor absoluto de las diferencias de abscisas de los puntos A y B extremos de ese segmento. Bueno, acá estamos con el GeoGebra, nos vamos a ayudar para ir haciendo la gráfica de la situación que estamos considerando, y aquí tengo el desarrollo analítico lógico que consiste en la demostración, y vamos a ir explicando paso a paso lo que significa esa demostración. Entonces tenemos un segmento OU, es decir, dos puntos distintos, con lo cual tenemos la recta U, y vamos a tomar el sistema de abscisas asociado al par OU, es decir, al O le hacemos corresponder el 0 y al U el 1, con lo cual vamos a tener el sistema de abscisas con el cual vamos a medir la longitud del segmento. Tomamos un punto A y un punto B en la semirrecta OU, y entonces vamos a mostrar que la medida se puede calcular como el valor absoluto de x de b menos x de a. Para ello vamos a considerar el segmento OB y tomar su punto medio. ¿Por qué hacemos esto? Porque en la transformación que tiene como centro, la transformación simetría central, el punto M, el O y el B van a ser correspondientes, con lo cual los segmentos OM y el segmento MB van a tener igual medida. Y si calculamos la imagen del punto A, que va a ser un punto extremo de uno de los extremos del segmento, la imagen va a ser A', de tal manera que el M también va a ser punto medio del segmento A'. Y en consecuencia, si yo calculo la medida del AB, ¿no es cierto?, va a tener que ser igual a la medida del OA', ya que estos segmentos son congruentes por ser correspondientes en la simetría. Fíjense, la imagen de A es A', y entonces la imagen de AB va a ser A'O, porque la imagen de B es O. Entonces, los segmentos AB y OA' son congruentes, con lo cual tienen la igual medida, y la medida del AB va a ser igual
a X de A', porque la medida de OA' es, según lo que nosotros vimos por definición, la abscisa del punto A'. Así que, si nosotros consideramos que M es punto medio tanto del OB como del A' y calculamos la abscisa usando la formulita que indica el sistema de abscisa como la semisuma, entonces vamos a tener que el X de M puede obtenerse haciendo esta semisuma X de B menos X de O, porque es el M punto medio del segmento OB, o bien mediante esta semisuma X de A' más X de A, por ser punto medio del segmento A'. Como la abscisa de O es 0, entonces me va a quedar que X de B es igual a X de A' más X de A. Y de ahí despejamos X de A', que es el que nos interesa calcular para ver la medida de AB. Entonces X de A' va a ser X de B menos X de A. Como estamos trabajando con el A' punto cualquiera, porque va a depender de la posición de A para que veamos quién está la prima puede ser que esté en la semirrecta OU, como en este caso, o puede ser que esté en la semirrecta opuesta, con lo cual su abscisa va a ser negativa. Entonces, esta diferencia puede ser positiva o negativa según dónde estén los puntos A y A', y como la medida es siempre un valor positivo, porque consideramos que es el transporte sobre la semirrecta U, entonces este va a ser el valor absoluto de esta diferencia. Con lo cual hemos demostrado la propiedad. Y aquí uno puede mirar que si yo muevo el A' va a ir cambiando de posición. Aquí aparece en la semirrecta opuesta a la U, con lo cual la abscisa sería negativa, pero lo que nunca deja de suceder es que el M es punto medio tanto del OB como del A'. Así que la demostración no depende de la posición que tenga A y B, sino simplemente de la deducción lógica que hemos hecho. Bueno, continuamos con el teorema 10.2, que es el cambio de unidad de medida. Si yo tengo dos sistemas de abscisa, puedo medir un segmento usando cada uno de ellos. Y bueno, si yo tendría las medidas de uno de ellos, yo puedo pasar a las medidas en el otro sistema mediante la formulita que propone el teorema. Si tengo un segmento PR y tengo dos sistemas de medida, el asociado al segmento OU y el asociado al segmento QB, entonces vamos a ver que la medida del segmento PR en OU va a ser el cociente entre la medida del segmento QB sobre la medida del segmento OU respecto a QB. O bien, si yo quiero calcular la medida de PR con el QB, esa puedo obtenerlo conociendo la medida del PR en OU sobre la medida de QB en OU. Para la demostración vamos a nuevamente hacer uso del GeoGebra. Acá tenemos, bueno, realizado, pero lo vamos a deshabilitar para mostrar cómo se hace la demostración. Acá está el desarrollo lógico deductivo, y entonces tenemos el segmento PQ, y ahora lo que tenemos que hacer, según la definición de segmento, de medida del segmento, transportar este segmento sobre la semirrecta OU para obtener el punto H, que va a ser la abscisa de el punto imagen de Q, ya que el P se va a transformar en O, y que va a ser la medida del segmento PQ. Entonces, y queremos probar que esa medida del segmento en uno de los sistemas va a ser el cociente. En la demostración vamos a suponer que el Q coincide con O. ¿Por qué es eso? Porque como siempre puedo transportar los segmentos y las medidas no cambian, entonces el OB va a ser un segmento congruente con el QB, con lo cual va a tener igual medida. Si el QB tenía medida 1, porque era el segmento unidad, en el sistema de abscisa asociada al par QB, y también va a tener 1 la medida del segmento OB, que es su congruente. Entonces en la demostración no pierde generalidad tomar esa igualdad, y así lo vamos a hacer. Entonces tenemos el O igual a Q, y con lo cual queremos probar que el PR OB va a ser el PR OU sobre el OB OU.
Para eso vamos a transportar el segmento PQ sobre la semirrecta U para obtener el punto H. Y para transportarlo podemos seguir lo siguiente, ¿no? Para trazar la paralela a U por P y hacer un giro de tal manera, o hacer un movimiento de tal manera que el PQ se transforme en uno paralelo a la recta. Entonces tenemos esta, ¿no? Ese sería el P' y el P' sería igual al P. Y luego ahora, como tenemos paralelo haciendo la traslación de P' a O, vamos a obtener el respectiva imagen de Q. Eso estaría dado por esto. Y acá tenemos el punto H. Con lo cual el segmento, en definitiva, este segmento, el PQ, si obviamos el paso intermedio, se ha transformado por el transporte en el segmento OH, con lo cual la medida del PQ es la abscisa del punto H. Y como estamos en todos puntos en las semirrectas, en la semirrecta OU, sus abscisas todas son positivas, entonces podemos decir de que si yo tomo la medida de OB en OU, esa va a ser X de B directamente, porque sería X de B menos X de O, pero X de O vale 0, así que me queda X de B. Y la medida del PR en OU va a ser, según la definición, X de H. Con lo cual la medida del PR en OB va a ser I de H, ¿no? Si yo tomo ahora la medida del PR respecto al OB, como el sistema de abscisa asociado al OB es el I, entonces va a ser el I de H, ¿no? Pero nosotros sabíamos por el cambio de sistema de abscisas que el I de H es el X de H menos X de O sobre X de B menos X de O. Como esto vale 0, entonces me queda directamente el X de H sobre el X de B. Si reemplazamos lo que es X de H era la medida del PROU y X de B era la medida de OBO, así que nos queda la formulita que queríamos demostrar. De la misma manera se puede hacer la otra demostración, o sea, encontrar ahora, cambiando solamente el PROB por el PROU, y aquí va a cambiar el PROB sobre el OU-OB. Pero es el proceso exactamente lo mismo, así que no vale la pena repetir porque no. Bueno, vamos a continuar enunciando un teorema que es el teorema de la proyección paralela de un sistema de abscisa. Nosotros ya hemos visto lo que es proyección paralela, entonces vamos a mostrar en esta proposición, en este teorema, que cuando yo tengo una terna de rectas RSD coplanares tales que se cumple que R y S no son paralelas a T, y si tomamos puntos OU en R y la proyección paralela de R sobre S paralela a T, entonces si X es el sistema de abscisas asociado al par OU, e Y es el sistema de abscisas asociado al par O'U', donde O'U' son las imágenes en esa proyección paralela de O y U, entonces resultará que el sistema de abscisas X se transforma en el sistema de abscisas Y asociado al par O'U', imagen de O. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que un sistema de abscisas en una recta, si yo la proyecto esa recta sobre otra paralela a una tercera, se transforma en un sistema de abscisa en la recta imagen. De tal manera que cualquiera sea el punto P de R, si P' es la imagen de P en esa proyección paralela, ocurrirá que el X de P va a ser lo mismo que el Y de P'. Es decir, las abscisas del punto imagen de P en el sistema de abscisa asociado al par O'U', va a ser igual a la abscisa del punto preimagen P en el sistema de abscisa OU. Vamos a hacer la demostración usando el programa GeoGebra para mostrar gráficamente lo que se hace analíticamente. Entonces, tengo
el punto O, en realidad la recta R, la recta S y la recta T, y aquí tengo el punto O y el punto U, y si queremos encontrar la proyección paralela, lo que tenemos que hacer es trazar las paralelas. Entonces trazo la paralela por U y ahí tengo el punto U', perdón, trazo la paralela por O y tengo el punto O'. Y entonces lo que está diciendo el teorema es que si yo tengo un punto P cualquiera en la recta R y P', su imagen a través de la paralela por P a la recta T, resulta que si X era el sistema de abscisa asociado al par OU, con lo cual esto vale 0 y esto vale 1 y esto vale X de P, en el sistema Y de abscisas asociado al par U', esto sería 0, este sería 1 y esto sería Y de P'. ¿No? Entonces, resulta que lo que me está diciendo que que es un sistema de abscisas en la recta R, se transforma en un sistema de abscisas en la recta S, imagen de R, en la proyección paralela. Y la demostración es muy simple, es basada en el hecho de que, dada una recta y un punto, hay una única paralela a la recta que pasa por el punto, con lo cual la paralela por P es única. Y esa tiene este punto P tiene como abscisa el punto X de P. Ahora, recíprocamente, dada la misma T y el punto P', imagen de P, hay una única recta paralela a T por P', ¿no es cierto? Entonces, resultará que la recta P', y P', son la misma porque hay una única recta paralela a la T. Así que entonces, resulta que si XP era la imagen, B era la imagen en el sistema de abscisa, es decir, la imagen según el axioma 12 del punto P, y también cuando yo hago la paralela, resulta que el P' tiene como imagen al P, por la biyectividad que tenemos, entonces estos dos sistemas tienen que ser lo mismo, porque ambos están asignando el mismo número real, ¿no es cierto?, para el punto P. Así que, entonces, este es un sistema de abscisa y este es otro sistema de abscisa, imagen del que tenía. Bueno, decíamos que continuando con el tema, vamos a dar el teorema 10.4, que es el teorema de Tales. Y este teorema está vinculado al anterior de la proyección paralela porque justamente dice que si cuando yo hago una proyección de una recta R paralela a una recta T, sobre una recta S paralela a una T, entonces cada punto que yo tomo en R tiene su imagen en S a través de la paralela, y entonces los segmentos determinados por puntos en R y los segmentos determinados por sus imágenes en S son proporcionales. Esto es, el cociente va a ser siempre una constante. Bueno, acá estamos en el GeoGebra y acá tengo la demostración lógica deductiva del teorema de Tales. El teorema de Tales que decía que los segmentos determinados en una recta y los segmentos determinados en las imágenes de esos puntos que determinan el segmento en la recta, en la proyección paralela de la primera sobre la segunda paralela a una tercera, eran proporcionales. Entonces, tenemos las tres rectas, R, S y T, y si yo tomo puntos en la recta R, y trazo las paralelas por cada uno de esos puntos,
entonces lo que vamos a obtener son las imágenes respectivas en la recta S. Y que si hacíamos el cociente de cualquiera de estos segmentos, en la recta R, determinado por puntos, en la recta R como el BC, sus respectivas imágenes determinan un segmento imagen, de tal manera que el BC en medida sobre la medida del B'C' va a ser siempre una constante. Es decir, si yo hago BC, medida de BC sobre medida de B'C', va a ser igual a la medida de la AB sobre la medida del A'B', y así todos esos cocientes van a ser una constante. Lo importante es que esas medidas tienen que ser medidas con una misma unidad de medida que asegure que las medidas están medidas en el mismo sistema. Porque sabemos que la medida de un segmento depende de la unidad de medida con que se mide. Bueno, entonces, nosotros sabemos que si yo tomo un par, ya vamos a directamente sacar los puntos para que no haya tantos puntos en la... Vamos a dejar solamente los que sean necesarios. Entonces vamos a tomar un punto Q y un punto B en la semirrecta R y sus imágenes respectivas en en la recta S a través de la proyección paralela, ¿no? O sea, bueno, las paralelas por esos puntos que acá no estoy identificando, pero vamos a ver cuáles son. Ahí está una, esta no, esta tampoco, entonces esta, ahí está. Si trazamos las paralelas, entonces tengo las respectivas imágenes en la proyección de R sobre esa paralela T. Ahora, si yo quiero demostrar que estas igualdades son siempre una constante, tendré que independizarme del punto y tomar un par de puntos cualesquiera, R y S, por ejemplo, en R, y sus respectivas imágenes. Entonces eso es lo que vamos a hacer y mostrar que cuando calculemos el cociente de la medida del segmento PR, o RS, perdón, la segmento RS en el sistema de medidas que yo esté usando para comparar, y el cociente ese tiene que ser siempre una constante. Entonces, para ello vamos a tomar un segmento OU, unidad cualquiera, diferente del de abscisas QB y Q'B' que tengo tanto en R como en S, que ya sabemos por el anterior teorema que este sistema de abscisas se proyecta en otro sistema de abscisas, ¿no? De tal manera que las abscisas de los primas son iguales a las abscisas de las preimágenes en los respectivos sistemas. Entonces, si yo tomo el punto R y S en la recta R y trazo las paralelas para encontrar sus respectivas imágenes R', S' en S, el cociente de la medida del segmento RS y la medida del segmento R', S' tiene que ser una constante. Eso es lo que tengo que probar. Ahora, ¿cómo vamos a medir el RS y el R', S'? Lo vamos a medir con un sistema de medida único. Es decir, vamos a tomar otro distinto del QB y distinto del Q'B' para medir estos segmentos y entonces hacer el cociente con los segmentos medidos con un mismo sistema de medida.
Ese va a ser el sistema OU, que es el que digo que va a ser, de tal manera que la unidad es la medida del segmento OU, que es 1. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular la medida de estos segmentos, pero usando el sistema primero, el QB, y luego el Q'B', y con eso vamos a poder obtener el cociente que estamos buscando. Si calculo la medida de RS en QB, por definición de medida, es el I de S sobre el I de R, ¿no es cierto? Pero sabemos que el I de S y el I de R es lo mismo que el X de S y el X de R. Así que entonces, el RS Q'B' va a ser igual a el RS sobre Q'B' va a ser lo mismo que el R'S' en el V. Bueno, si yo calculo esta medida, es decir, la RS en QB, que es la que me interesa, ¿no es cierto? Va a ser por el sistema de cambio de sistema de medida, va a ser el RS-OU sobre el QB-OU. Así estamos cambiando a la misma medida. Por lo tanto, si yo despejo el RS-OU, que es este que está acá, va a ser RS-QB por QB-OU, ¿no? Acá tengo una relación, aquí tenía anteriormente otra, la 1, que decía que estas dos eran lo mismo. Y entonces vamos a tener que, de la misma manera, el R'S' en Q'B' lo puedo expresar como el RS, el perdón, L'S' en OU, Q'B' en OU. O sea que el R'S' OU va a ser L'S' Q'B' sobre, por la medida del Q'B' OU. Y entonces ahora si hago el cociente de estos dos, si tomo la 2 y la 3 y hago el cociente, voy a tener que la medida de RS en OU sobre la medida de R'S' en OU va a ser, reemplazando la 2 y la 3, esto que está acá. Pero por la 1 yo sé que esta es lo mismo que esta, así que lo puedo cancelar y entonces me queda que la RS-OU sobre la R'S'-OU va a ser QBOU y Q'B'-OU. Pero estas medidas son números conocidos, porque si yo conozco la unidad de medida, esta medida se puede calcular y es conocida y es una constante. Y esta medida también, o sea, la relación de dos constantes me va a dar una constante, con lo cual está demostrado el teorema. Vamos a enunciar el teorema 10.5, que es el de la paralela a los lados de un triángulo. Este teorema afirma que si yo tengo un triángulo y trazo la paralela a uno de sus lados por un punto que no sea el vértice opuesto a ese lado, esa paralela va a cortar a las rectas que contienen a los otros lados en puntos tales que los triángulos así determinados van a tener sus lados proporcionales. Para la demostración vamos a usar, como siempre, el programa GeoGebra para ir mostrando el proceso de demostración qué es lo que dice el teorema. Bueno, vamos a mirar la demostración del teorema, como siempre usando el programa GeoGebra para ir mostrando gráficamente lo que hacemos la deducción analítica, para ayudarnos a entender la demostración que hacemos en forma deductiva. Lo que dice el teorema es que si yo tengo un triángulo, el OPQ, y tengo una recta que sea una recta del plano pi en el cual esté incluido el triángulo, de tal manera que esa recta será paralela a PQ por un punto que no es el punto O, va a ocurrir que esa recta corta a las rectas OP y a la recta OQ en los puntos P', Q', de tal manera que los segmentos determinados por el triángulo que tenía inicialmente y el que obtengo con esta paralela, sus lados proporcionales.
esta proporción que tenemos así. Esto es una constante. Bueno, si yo tomo las rectas que contienen a la OP, a la OQ, y tomo un puntito cualquiera, de tal manera que sea el que por donde voy a pasar la paralela, es decir, voy a trazar la paralela al PQ por un punto que no sea U. Esta paralela, el punto por donde pase puede ser cualquier punto del plano que no sea el O. Y entonces esa está cortando en Q' y en P'. Y entonces ahí tenemos el triángulo marcado con rojo, el O, P', Q'. Y estos triángulos son los que van a tener sus lados proporcionales, que es la proporción que dice aquí. El OP' va a ser al OP, como el OQ' va a ser al OQ, como el P', Q' va a ser al PQ, que es lo que queremos probar. Y bueno, para eso vamos a hacer uso del teorema de Tales, ¿no? El teorema de Tales aplicado a las rectas que están constituyendo estos triángulos. Si hacemos la proyección del OQ sobre el OP paralela al PQ, que no está marcada aquí, ahí está. Entonces, tenemos que por cada punto de la recta OQ, tenemos que pasar la paralela, trazar la paralela, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense, si yo, acá me está faltando una paralela, no está. Sería la paralela por O, que va a tener como imagen el O, ¿no? Entonces, fíjense, según Tales, los segmentos determinados en esta y los segmentos determinados en esta otra, respectivamente, son proporcionales. Entonces, ¿qué va a decir aquí? Que el OQ es al OP como el OQ' es al OP'. Esta es la igualdad, esta que resulta de aplicar Tales. Y de ahí despejamos. Entonces, yo quiero una de estas, entonces fíjense que si yo paso esto para allá, ¿no es cierto? El OP' va a ser al OP, y esto pasa para acá, el OQ' va a ser al OQ. Ahí tengo la primera igualdad. Ahora bien, si hacemos la proyección de OQ sobre PQ paralela a la OP, ¿qué vamos a tener? Tendríamos que trazar la paralela por puntos de la recta OQ. Entonces, ahí tengo una paralela, ahí tengo la otra paralela y la otra es esta, la OP. Entonces, fíjense que ahí tengo como imagen este punto R, y aquí tendría el punto que no me interesa porque yo estoy proyectando esta sobre esta. Entonces el O se transforma en P, el Q se transforma en Q y el Q' se transforma en R. Así que en esta proyección, o sea, todos los segmentos determinados en esta y sus correspondientes en esta tienen que ser proporcionales. Entonces, aquí tengo la proporción que OQ es al PQ como el OQ' es al PR. Entonces vamos a tener que el OQ es al PQ como el OQ' es al P'Q'. ¿Y esto por qué? Fíjense, porque yo digo que en lugar de PR puedo poner P'Q'. Porque como estas son paralelas y estas también son paralelas, entonces el segmento P'Q' es congruente con el PR porque este es un paralelogramo y ya sabemos que los segmentos, los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes, así que si los segmentos son congruentes, las medidas son iguales, por lo tal yo puedo reemplazar la medida de PR con la medida de P'Q'. Y ahí despejamos, entonces el P'Q' pasa para allá, es al PQ como el OQ' es al OQ. Y esa sería la segunda igualdad. Con lo cual, si yo tomo la 1 y la 2,
por transitividad obtengo esta triple igualdad. Con lo cual queda demostrado el teorema. Bueno, vamos a continuar con la clase definiendo lo que es homotesia. Vamos a definir homotesia de centro O y razón K, donde O es un punto de un punto cualquiera y K es un número real no nulo, a la transformación designada como eta, el conjunto omega en sí mismo, tal que el O es un punto fijo por esa transformación, y para cada punto P distinto de O, la imagen de P por eta es un P', tal que el P' pertenece a la recta OP, y además la medida del OP' es el módulo de K por OP. Y se cumple que si K es mayor que 0, las semirrectas OP' y OP son iguales, y si K es menor que 0, las semirrectas OP' y la opuesta de OP son iguales. En el primer caso se dice homotesia de razón positiva y en el segundo caso se la llama homotesia de razón negativa. Pero también podemos definir usando el concepto de abscisa, ¿no? Entonces, esta definición o esta son equivalentes, así que basta con saber una de ellas y listo. Pero se la damos para que cualquiera de que le guste una o la otra es exactamente lo mismo. Dado un punto O y un K real no nulos, llamar homotesia centro O y razón K, la transformación eta de omega en omega, tal que, y aquí dice lo mismo, eta de O igual a O, y si P distinto de O, eta de P es igual a P', de tal manera que P' es tal que si X es el sistema de abscisa asociado a la par OP, el X de P' es tal. Lo único que estamos haciendo es reemplazar las medidas por lo que significa la definición de medida, ¿no es cierto?, la abscisa. Ya que al ser el asociado al OP, esto va a valer 1, y aquí me va a quedar el X de P', ¿no es cierto?, y aquí me va a quedar K, porque estamos hablando de la medida, entonces cuando le tomemos el módulo, pasa a ser esto que está acá. Bueno, teniendo en cuenta esta transformación, vamos a definir lo que significa ser conjuntos homotéticos y en particular lo que significaría ser triángulos homotéticos. Diremos que dos conjuntos A y B son homotéticos y los vamos a simbolizar de esta manera, poniendo la congruencia y encima la abreviación de homotéticos. Sí, solo si existe una transformación homotesia eta tal que el A se transforma en B por esa homotesia. Y vamos a decir que dos triángulos son homotéticos si pasa eso, es decir, si existe una homotesia tal que al ABC le hace corresponder la prima B', y eso va a ser equivalente a que los lados van a ser respectivamente proporcionales y los ángulos van a ser congruentes. Aquí vamos a enunciar las propiedades de la homotesia. Muchas de ellas son obvias, derivadas de la definición. La primera propiedad que vamos a dar es que es biyectiva, ¿no? Y eso es inmediato, porque por la definición el O se transforma en O, así que la única imagen de O es O, y para cada punto P se transforma en otro de tal manera que está en la recta determinada por OP, así que cada punto tiene una única imagen y cada punto es imagen de un único elemento por eta, con lo cual es una transformación que cumple la definición de biyectiva y es biyectiva. La segunda propiedad dice que si K es distinto, bueno, entonces si K es mayor que 0, OP' y OP son iguales, esto ya está en la definición, así que es consecuencia inmediata de la definición. Las rectas que pasan por O son estables por eta. Si K es mayor que 0, el orden de esa recta se preserva, y si K es menor que 0, el orden se invierte, porque ya hemos visto que si K es
positivo, el OP y el OP' son iguales, así que los órdenes se mantienen. Y en cambio, si K es negativo, el OP' es igual a la opuesta del OP, con lo cual los órdenes se invierten. Y lo que significa que son estables porque como tanto como el P y el P' pertenecen a la recta OP, entonces la OP va a ser estable. La imagen por recta de una recta es una recta paralela, consecuencia también de la imagen de cualquier plano es un plano paralelo. La longitud de la imagen por recta de cualquier segmento es el módulo de K multiplicado por la longitud del segmento dado. Esto es consecuencia de la definición. Ya hemos visto que el segmento de imagen tenía como medida el módulo de la razón multiplicada por la medida del segmento preimagen. Bueno, la longitud de la imagen de eta por cualquier segmento es, eso ya lo hemos dicho, eta preserva la relación estar entre si K es mayor que 0, ¿no? Y a cada semirrecta le corresponde otra paralela y de igual sentido. Si K es menor que 0, a cada semirrecta le corresponde otra semirrecta paralela y de sentido contrario. Eso también ya está, es inmediato prácticamente por lo que dijimos en la propiedad 2. Cualquier plano que pasa por O es estable por eta y se preserva su orientación. Si K es mayor que 0, la orientación del espacio se preserva. En cambio, si K es menor que 0, la orientación del espacio invierte, por lo cual no es rígida, es una biyectiva, no preserva la orientación del espacio. Preserva mucho la relación entre la alineación, todo preserva, pero menos el hecho de que un segmento no se transforma en una parte propia y la orientación del espacio. Bueno, y así siguen las propiedades que están enunciadas acá y que vamos a ir demostrando la clase que viene para no hacer demasiado largo esta clase. Bueno, nos veremos la clase siguiente a los efectos de terminar con el tema 10.